¿Me creerías si te digo que el Internet de Perú puede ser uno de los más turbios que he investigado? Y no solo por lo perturbador de los casos, sino por la forma en que las personas más malvadas del país lo usan para cometer crímenes atroces. El 10 de marzo del 2017, en Magdalena del Mar, Lima, Perú, Luis Sergio Ramírez Santos, de 19 años, se despidió de su madre como todos los días y salió rumbo a la universidad. A las 6 de la tarde, su madre recibió un mensaje de él, el cual pensó que sería para avisar que ya venía de camino o que saldría con amigos, pero al abrirlo, sus ojos no podían creer lo que veían. Era una foto aterradora de Luis inconsciente en el suelo, con varias heridas sumamente graves en el cuerpo y rodeado de un gran charco de sangre. Todo esto después de verse con una chica que conoció en Tinder. Luis Sergio Ramírez Santos tenía 19 años, vivía con su madre y su hermano menor en el distrito limeño de Magdalena del Mar. Era un joven tranquilo, reservado, dedicado a sus estudios universitarios y apasionado por la música. Estaba soltero, así que como mucha gente de su edad, usaba Tinder para conocer chicas. No buscaba nada serio, simplemente estaba abierto a conversar y vivir algo momentáneo con alguien que le llamara la atención. Fue allí donde conoció a Ana Lucía Carranza Chiara, una joven de 21 años, también estudiante universitaria, que llevaba una vida aparentemente normal, pero con un carácter más bien introvertido y reservado. En Tinder solía mostrarse accesible y amigable, aunque también podía ser insistente cuando a alguien le interesaba. Después de conversar por mensajes durante varios días, se dieron cuenta que realmente había una química entre ellos, así que quedaron en verse por primera vez en el centro comercial Hockey Plaza. Pasearon, se comieron un helado y disfrutaron el tiempo juntos. Al terminar el día, antes de despedirse, Ana le pidió a Luis que la acompañara a su casa en San Juan del Lurigancho. Al llegar, ella le preguntó si quería pasar. Él aceptó y, como era de esperar, tuvieron un encuentro íntimo. Luego de esto, Luis se levantó, le dijo que se tenía que ir y se despidió como si nada, suponiendo que más nunca la volvería a ver. Él había sido muy claro, no estaba buscando una relación seria, simplemente quería algo casual, cosa que directamente firmó su sentencia. Para Ana Lucía, ese encuentro fue muy especial. Se había enamorado perdidamente de Luis, solo con un día compartiendo. Durante varios meses, ella le insistió, le decía que quería verlo, que quería una relación seria con él. Pero Luis se negaba. Él le había sido muy claro desde el principio. Ana se sentía rechazada, pero igualmente tenía un objetivo en la cabeza: hacer que Luis fuera suyo. Este empezó a ignorarla, no le respondía a los mensajes, le negaba las salidas y le decía que no tenía tiempo para verla. Y así fue durante un año entero, siendo rechazada completamente por Luis. Pero al ser tan insistente, él finalmente aceptó tener una segunda cita con ella. 12 meses rogándole a alguien que esté contigo debe ser una de las peores humillaciones que puedes hacer. Lo extraño es que durante ese tiempo Ana Lucía conoció a otro chico, también por Tinder, Aníbal Augusto Chalco, y entre ambos nació una relación. Poco a poco él se convirtió en su confidente y cómplice emocional. Era el chico perfecto, atento, caballeroso, detallista y totalmente enamorado de Ana, por lo que era capaz de hacer todo lo que ella le pedía. Y cuando digo todo, no es una exageración, literalmente era capaz de hacer lo que fuera para complacerla. El 10 de marzo del 2017, Luis llegó a casa de Ana Lucía. Para él iba a ser un encuentro como cualquier otro, estar un rato juntos y se devolvería a su casa con su madre y su hermano. Pero estaba totalmente equivocado. Al entrar a esa casa, no volvería a salir, o por lo menos no con vida. Cuando pasó la puerta, Ana la cerró detrás de él, puso música a todo volumen y le dijo que la acompañara a la habitación. Luis la siguió. Al entrar, se encontró con Aníbal enfrente de él, el novio actual de la chica con la que pensaba
tener un encuentro. Luis no entendía quién era él, qué hacía ahí y por qué tenía una espada entre las manos. De repente, y sin mediar palabras, Aníbal se le fue encima y lo atacó con la espada, cortándole gravemente parte del brazo derecho. Este golpe lo agarró desprevenido y cayó al suelo mientras su brazo se desangraba rápidamente. En ese momento, Ana Lucía empezó a golpearlo y patearlo. Le saltaba encima al pobre muchacho, aplastándole la cara, el pecho y el estómago. Todo mientras le gritaba y lo insultaba. Aníbal, por su parte, seguía haciéndole cortes en todo el cuerpo con la espada. Era una escena aberrante, parecía una película de terror gore. Luis apenas podía moverse, su respiración era entrecortada y su fuerza se desvanecía con cada minuto que pasaba. Ella no paraba de gritarle y de decirle que le pidiera disculpas por todo el daño que le había hecho, pero Luis no respondía, y no por desinterés. Estaba demasiado herido, golpeado y había perdido demasiada sangre. No tenía la fuerza ni siquiera para disculparse o pedirle que se detuviera. Ana tomaba esto como indiferencia, por lo que cada segundo que pasaba sin que Luis le pidiera disculpa hacía que su odio por él aumentara. La violencia no se detuvo. Lo amarraron con sogas, lo golpearon y prolongaron su sufrimiento, como si el objetivo fuera no solo acabar con su vida, sino hacerlo lentamente. Mientras Luis agonizaba, Ana recogía la sangre que iba perdiendo en recipientes de plástico. Estaba completamente loca. La observaba con una extraña fascinación, como si contemplara algo hermoso en medio del horror. Veía como poco a poco se coagulaba, y ese simple proceso parecía hipnotizarla. La curiosidad la llevó más lejos. Metió la mano en los recipientes y comenzó a jugar con la sangre, disfrutando sentirla entre sus dedos y embarrarse con ella. Ana Lucía y Aníbal estaban completamente fuera de sí, disfrutando todo el daño que le hacían al pobre Luis. Las cortadas con la espada, los pisotones, los golpes y los insultos parecían más un entretenimiento mezclado con ira que una venganza. Finalmente, en un acto de absoluta frialdad, Ana Lucía se sentó encima del cuerpo moribundo de Luis y mientras se restregaba en él, tomó una cuerda, se la puso en el cuello y lo estranguló hasta asegurarse de que no respirara más. Era como si le diera placer todo el sufrimiento y la muerte del chico. Después de haber acabado con su vida, Ana Lucía y Aníbal pasaron al siguiente paso de su plan: deshacerse del cuerpo. No improvisaron, tenían días planeando todo. Sacaron frazadas, costales y sogas que habían comprado la noche anterior. Comenzaron a envolverlo con cuidado, capa tras capa, como si intentaran borrar cualquier rastro de lo ocurrido. El objetivo era claro: que pareciera un bulto cualquiera, un desecho sin importancia. Horas después subieron el cuerpo a un taxi, lo trasladaron y abandonaron en la cuadra 24 de la avenida Constelación en el centro de San Juan del Lurigancho. Así, a plena luz del día, enfrente de todos los vecinos de la zona, sin importarles nada. Lo peor es que Ana y Aníbal no habían terminado ahí. Antes de deshacerse del cuerpo, sacaron fotos de Luis tirado en el piso, sin vida, rodeado de un charco de sangre, y las enviaron directamente al celular de su madre. El mensaje venía acompañado de una exigencia: 20,000 soles a cambio de la vida de su hijo, aproximadamente $5,700. Para la mujer, abrir esas imágenes fue una pesadilla imposible de procesar. Ver a su hijo en esa condición cuando ella pensaba que estaba tranquilo en la universidad. Lo peor es que aún no sabía que realmente ya lo habían matado. Jugaron con los sentimientos de la desesperada familia, amenazándoles y haciéndoles creer que la vida de Luis aún podía ser salvada. La madre les transfirió 1,500 soles, unos $400 aproximadamente. Era lo que tenía en ese momento y pensó que era lo mejor para tratar de calmarlos y le dieran tiempo de recolectar el dinero restante para salvar a su hijo. Al recibir la transferencia, Ana Lucía y Aníbal se fueron de compras a un centro comercial, como si nada, paseando y demostrando el nivel de perversidad y desinterés
que tenían ambos. Pero mientras ellos disfrutaban del dinero, la policía ya había recibido la denuncia de su secuestro y un aviso de los vecinos de la avenida Constelación sobre un extraño bulto abandonado en la calle. Cuando la policía fue a revisarlo, se dieron cuenta toda la verdad. Era el cuerpo de Luis, con las manos y pies atados, envuelto en telas y cintas, con los brazos cortados, la cara destrozada y señales de estrangulamiento. Al revisar las cámaras de seguridad cercanas y el recorrido del taxi, descubrieron todo. Vieron a Ana Lucía y a Aníbal dejar el cuerpo. Vieron a Luis entrando a casa de Ana Lucía, pero nunca lo vieron saliendo. Cuando registraron la casa de Ana Lucía, hallaron todo lo demás que los terminó de condenar: frazadas, sogas, materiales usados para envolver el cuerpo y rastros de que se había cometido un crimen. Así que Ana Lucía y Aníbal fueron detenidos inmediatamente y confesaron todo, con lujo de detalle y una frialdad que asustaba a los mismos policías. Un crimen atroz y demasiado sanguinario para haber empezado con una cita de Tinder. Ya después de varios juicios, en 2018 condenaron por 25 años de prisión a Ana Lucía y a Aníbal Chalco. Unos años después, Ana intentó escapar de prisión y tuvieron que trasladarla a una cárcel de máxima seguridad en Junín, donde sigue hasta la actualidad. Lo más perturbador es que este no es el único caso que una relación iniciada en internet tiene consecuencias escalofriantes. En junio del 2020, en plena pandemia, un mensaje en Facebook bastó para atrapar la atención de varias niñas de entre 12 y 14 años. Lo que parecía un simple juego virtual se convirtió en un mundo de reglas absurdas, perversión, sadismo y amenazas. Todo gracias a uno de los depredadores más perturbadores de Perú. En 2020, cuando la pandemia nos mantenía a todos encerrados en casa, las redes sociales se convirtieron en el lugar donde muchos adolescentes pasaban gran parte de su tiempo. Entre ellos estaban niñas de 12 a 14 años que buscaban distracciones en chats y nuevas amistades virtuales. Fue ahí donde apareció un supuesto chico, amable, atento, cariñoso y con deseo de ser el novio virtual de muchas de esas niñas en Lima. Al principio, para estas inocentes adolescentes, todo iba genial. Habían conocido al chico perfecto y para muchas era lo más cercano que habían estado de tener un romance real. Hablaban de lo que harían cuando se vieran, de que comerían un helado juntos e irían al cine. Típica conversación de adolescentes enamorados. Pero poco a poco ese vínculo se transformaba en algo mucho más extraño y bizarro, como si fueran movimientos estratégicos y psicológicos de manipulación. Este chico empezaba a imponer pequeñas reglas que iban radicalizándose con el tiempo. Las niñas debían hablar solo con él, no podían tener amigos hombres, tenían que responder de inmediato y sobre todo debían guardar el secreto de su relación. Al principio las chicas enamoradas le hacían caso, eran muy inocentes y no veían nada raro. Después, para probar confianza, exigía detalles de su vida privada, las contraseñas de sus redes sociales, conversaciones eróticas e incluso fotos íntimas una vez a la semana. Repito, fotos íntimas a inocentes niñas de 12, 13 y 14 años. Y esto no era lo peor. Con cada día que pasaba se iba poniendo más agresivo y exigente. Si alguna intentaba cortar la comunicación, las amenazaba con revelar lo que ya sabía de ellas, publicar las fotos íntimas o enviárselas directamente a su familia. Cumplir las aberrantes reglas y continuar en esa relación tóxica era la única manera de evitar problemas. Lo más loco de todo es que a pesar de las restricciones de la pandemia, sus encuentros no se quedaron únicamente en lo virtual. A varias chicas logró verlas en persona y tras el chantaje y manipulación, abusó de ellas sin ningún tipo de remordimiento. Ahí se daban cuenta de que no se trataba de un adolescente tóxico y ya, sino de un hombre adulto
un tipo de 29 años de edad. Imagínate lo que vivieron esas pobres niñas. Con 12 o 13 años no comprendes lo cruel que puede ser el mundo y te enfrentas a un degenerado que gracias a la manipulación y el control logra chantajearte para verte y abusar de ti de una manera despiadada. Con el tiempo, varios padres comenzaron a notar cambios en sus hijas, actitudes de miedo, silencio excesivo o ansiedad repentina al recibir mensajes en el celular. Fue entonces cuando aparecieron las primeras denuncias. Todas coincidían en lo mismo: un perfil de un adolescente que se convertía en novio, establecía un conjunto de reglas absurdas y luego usaba la intimidación para mantenerlas atrapadas y lograr abusar de ellas. Obviamente, la policía se dio cuenta de que no se trataba de unos casos aislados, sino de un depredador serial que usaba el Internet de Perú como su principal herramienta. Una de las familias que denunció avisó que su hija de 13 años había quedado en verse con ese supuesto adolescente. Los agentes decidieron montar un operativo encubierto para poder dar con él e identificarlo. Con cierta distancia, siguieron la ruta de la menor hasta un hotel en Lima, donde este degenerado le había dicho a la niña para encontrarse. Y fue allí donde lo vieron, un hombre de casi 30 años saludando a la pequeña niña víctima, acercándose como un león a su presa. En ese momento la policía intervino, lo capturó y al fin se dio a conocer la identidad del depredador de niñas. Nombres completos. ¿Alba qué? Dos nombres civiles. Cristian. Cristian Alba Vicente, de 29 años, un hombre, un tipo, un viejo, que lo que le importaba era agredir. Al detenerlo, se dieron cuenta que no era la primera vez que el degenerado cometía este tipo de crimen. Tenía varias denuncias por acoso, abuso y pedofilia. Es decir, el tipo tenía años cometiendo abusos a niñas y nunca lo habían podido atrapar hasta ese momento. Al final lo declararon culpable de varios cargos de chantaje, extorsión y abuso de menores, por lo que fue condenado a 24 años de prisión. Condena que, a pesar de que son bastantes años, aún me sigue pareciendo corta para un degenerado de este tipo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustaría que explore el lado oscuro del internet de algún país en específico, déjalo en los comentarios. El comentario con más like se lleva al próximo video. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.